¿Qué tal? Muy buenos días, estimados estudiantes. Hoy en la clase de matemática correspondiente al curso de octavo vamos a estar viendo el tema de revisión a lo que acorde a las razones y a las proporciones como tal. Primero vayamos a la conceptualización de qué son cada uno de ellos. Bien, ¿qué son las razones y proporciones? Se nos menciona que las razones y proporciones son una manera de poder encontrar relaciones entre cantidades que pueden ir en aumento o en el sentido también de disminuir. Por ejemplo, la cantidad de dinero que se paga en este caso, por la compra de 1 kilo de pescado, irá en aumento o, también en el caso contrario, disminuyendo en medida que aumente o disminuya la cantidad de kilos de pescado a comprar. Básicamente, pues es como para colocarnos en contexto de qué tipo de ejemplos vamos a poder encontrar. Bien, el primer concepto a lo que nos vamos a referir es a la razón. Una razón, por su parte, se nos menciona que es una comparación entre dos cantidades por medio de un coeficiente entre ellas. ¿Cuáles son? En este caso, se puede escribir como lo siguiente. Prácticamente tenemos dos cantidades. Figúrense que tenemos dos cantidades. Entonces, para directamente realizar alguna comparativa o más que todo para poder hallar la razón que existe entre esas cantidades, vamos a anteponer el siguiente proceso. Bien, en pantalla ustedes pueden visualizar prácticamente a resolución matemática cómo vamos a proponer nuestro ejercicio. Por ejemplo, podemos agregar una subdivisión, bueno, una división básicamente del valor. Tenemos aquí, por ejemplo, un valor dividido para otro y ello como tal nos va a la respuesta en este caso de nuestra razón incluida. Bien, entonces, básicamente la razón la vamos a trabajar a partir de una división, poder obtener una división para poder como tal encontrar el valor que estamos buscando. Se lee o se interpreta de la siguiente forma en su lectura. Tenemos A es a B. Entonces, recuerden, A es a B con los valores en este caso de A representando el antecedente y B representando el consecuente. Bien, ahora, ¿qué hacemos hincapié con las proporciones? Se llama proporción a la equivalencia entre dos razones. Entonces, conceptualizamos estos, en este caso, los enunciados que hemos podido mencionar para que nos vayamos creando una idea y tengamos en mente pues al momento de irlas comparando a qué se refiere a una razón y a qué se refiere una proporción como tal. A ver, recordemos que una razón básicamente es una comparación entre dos cantidades por medio del coeficiente de entre ellas, ¿ok? Básicamente estamos en este caso identificando un valor a partir de dos cantidades. Mientras que una proporción, en este caso, bueno, se menciona que equivale a, a dos razones que se han de encontrar. Por ejemplo, vamos a agregarlo de la siguiente forma en resolución matemática. Tenemos dos cantidades, prácticamente. Por ejemplo, tenemos aquí que A es a B y bueno, y que tenemos aquí como que C es a D, básicamente. Entonces, lo agregamos en forma, en este caso, fraccionaria, como para, más que todo, para poder identificar cuál es el proceso. Y es el siguiente. En toda proporción lo vamos a ir agregando de esta forma. Van a existir valores que los definamos como extremos, mientras que otros valores los vamos a definir como medios. En, en consecuencia, es muy sencillo en este caso de poder determinar cuáles son los extremos y cuáles son los medios. Lo vamos a resolver de la siguiente forma. Recuerden que siempre a los extremos nos hemos de referir a los que se encuentran pues en la parte inicial y al final. En este caso, por ejemplo, A y D, mientras que los medios, como bien lo indica, son los que se encuentran en la parte central de las cantidades, siendo estos el valor de B y el valor de C. Bien, en este caso, el producto de los medios es igual a los extremos. Entonces, ¿cómo vamos a poder más que todo identificar cuando existe alguna proporcionalidad dentro de dos cantidades? Es que va a tener que multiplicarse entre ellos. ¿Cómo es esto? A partir de multiplicación de extremo a extremo. Entonces, por ejemplo, los valores que estamos en este caso proponiendo de B tenemos es a, bueno, de A es a B, igualdad que C es a D, vamos a multiplicarlos por medio de, bueno, una multiplicación en cruz, como la conocemos nosotros usualmente. Multiplicamos el valor de A por el valor de D y el valor de B por el valor de C. ¿Ok? Entonces, eso, por ejemplo, figúrense que tenemos cantidades numéricas. En caso de que las multiplicaciones nos resulten con cantidades iguales, podemos decir en este caso, por ende, que en este caso existe una proporcionalidad dentro de esas cantidades. Si los valores, en este caso los que hemos calculado por medio de la multiplicación, no coinciden,
Como tal, podemos en este caso concluir de que, bueno, no existe proporcionalidad en esas cantidades. Ahora, vayamos un poquito ya más en análisis con cada uno, pues refiriéndonos a ejemplos como tal. A una razón es el resultado de comparar dos cantidades por medio de una diferencia o por medio de un coeficiente. Es lo que, bueno, básicamente ya habíamos mencionado antes. Por ejemplo, tenemos la siguiente resolución. Tenemos 13 menos 6. Bien, se nos menciona lo siguiente. Podemos en este caso implementar dos métodos o dos formas para poder hallar la razón de un determinado, bueno, de unas determinadas cantidades. La primera que se menciona es a partir de una diferencia. ¿A qué hacemos referencia una diferencia? Es, bueno, prácticamente una resta. En este caso, por ejemplo, tenemos cuál sería la razón de entre 13 y 6. Aquí, por ejemplo, ya planteamos 13 menos 6 y el resultado que nos salga es la razón existente entre esos dos valores. Y también se puede obtener, en este caso, la razón a partir de un número fraccionario. Por ejemplo, en este caso podemos simplificar este valor de 4 para el valor de 20 y el resultado que obtengamos como tal es la razón existente entre ella aquella cantidad. Ahora muy bien, definiéndonos en la proporción, vamos con el siguiente. Es la comparación de dos razones iguales, ya sean aritméticas o geométricas. Es algo que también les he de mencionar, que con respecto a las proporciones existen, bueno, tanto a razón y proporción existen dos tipos de clasificación que podemos encontrarnos. Bien, siendo estas las geométricas y las aritméticas, que más adelante pues las vamos a analizar mucho más a detalle. Ahora, tal y como lo hemos mencionado en el inicio, a una proporción se refiere a básicamente identificar si dentro de en este caso de cantidades en general hay una relación entre sí. Bueno, por ejemplo, podemos trabajarlo de la siguiente forma. Tenemos 13 menos 6 y nos dice que, bueno, vamos a ver si existe alguna proporción entre 11 y menos 4. Ya vamos a trabajar la resolución. Bueno, básicamente estamos proponiendo probar los valores, pero a medida que vayamos avanzando ya les vamos a ir básicamente pues mencionando cómo es el proceso. Estos solo son unos ejemplos propuestos. ¿Ok? Podemos decir que, bueno, hemos de poder determinar una proporcionalidad existente en estas cantidades, mientras que también podemos en este caso, bueno, este es el más conocido, a partir de una comparación de números fraccionarios, identificar si hay proporcionalidad en sí dentro de aquellas cantidades. Bien, por ejemplo, de 6 medios igualado a 12 cuartos. Ahora sí, bueno, vamos un poquito ya más en contexto con las cantidades. Es lo que les mencionaba. Vamos a trabajar más que todo con cuál es el proceso de resolución para poder identificar cuando se trata de una razón u otra. Tenemos la primera, la razón aritmética y también a la razón geométrica. Bien, como les había mencionado, tenemos clasificaciones. La primera de ellas, la razón aritmética, es la diferencia de dos cantidades. ¿Ok? Aquí hacemos referencia entonces que es una resta que hemos de estar proponiendo. Bien, el ejemplo se menciona. La razón aritmética de 6 y 4 es, bien, tenemos los valores propuestos, 6 y 4. A ver, tenemos entonces directamente 6 es el valor antecedente. Bueno, decimos que ese va a ir colocado en primer lugar, mientras que 4 es el consecuente, que va a ir en este caso un posterior. Ahora, en la razón geométrica nos dice que es el cociente de dos cantidades. ¿A qué hacemos referencia? En este caso al cociente es que vamos a estar aplicando la operación de una división. Por ejemplo, la razón geométrica de 8 y 4 es la siguiente. Bueno, se proponen los valores, en donde 8 es el antecedente y 4 es el consecuente. Ahora sí, vayamos directamente con el análisis y la resolución de cada una de ellas. Bien, por ejemplo, tenemos aquí los valores. La razón aritmética de 6 y 4, en este caso nos daría un resultado de 2. Entonces decimos que por lo tanto 2 es la razón aritmética existente entre el valor de 6 y 4. Ahora, bueno, básicamente tenemos lo siguiente. La razón geométrica es dada a partir de una división. Entonces, si dividimos 8 para el valor de 4, vamos a obtener el valor, en este caso, de 2, siendo 2 la razón geométrica de entre la división de 8 y el valor de 4. Muy bien, ahora sí, pasamos con ya más tope de proporcionalidad. Tenemos dos casos, la proporcionalidad aritmética y la geométrica. Bien,
son las que hemos podido más que todo revisar anteriormente, pero es a consecuencia de la proporcionalidad. Recuerden que la proporcionalidad es la comparativa de cantidades, en este caso ya establecidas. Vamos a ver si hay alguna relación entre sí. La primera nos menciona que la proporcionalidad aritmética es la igualdad de dos razones aritméticas. Tenemos lo siguiente, el ejemplo, 9 restado de 7, bueno, decimos 9 es a 7 como 10 es a 8. Bien, identificamos cuáles son los extremos. Bien, esto es muy similar al caso anterior, lo que hemos visto. ¿Ok? Con respecto a proporciones, sabemos que los extremos son los que se encuentran en la parte inicial y en la parte final, mientras que los medios son los dos valores de la parte central. Bien, tenemos entonces que 9 y 8 serían nuestros extremos, mientras que 7 y 10 serían en este caso los valores medios. Ahora, trabajemos directamente con ese ejercicio. En toda proporción, en este caso aritmética, la suma de los extremos es igual a la suma de los medios. Entonces, ¿qué operación vamos a estar implementando? Es directamente una suma. Por ejemplo, el ejercicio que se nos mencionaba era 9 es a 7 como 10 es a 8. Bien, como pueden ver, estamos prácticamente allí, se agrega una resta, pero sabemos que como tal, para poder identificar la proporcionalidad existente, en este caso la aritmética, es que debamos de aplicar una sumatoria. En este caso, sumamos los valores extremos y luego sumamos los valores medios. En este caso, sumamos 9 y 8, que es igual a 17. Y luego, en este caso, vamos a sumar también los valores centrales, que serían 7 y el valor de 10. 7 y 10 es igual a 17. Entonces, por lo tanto, sabemos que identificamos más que todo que los números coinciden. Si yo sumo 9 y 8 es igual a 17, que nos da básicamente el mismo resultado a que si yo sumo 7 sumado a 10. Entonces es básicamente la relación. Podemos decir que por lo tanto existe una proporción entre estas dos cantidades. Bien, ahora vayamos con la siguiente. Proporcionalidad geométrica. Es la igualdad en este caso de dos razones geométricas. Hacíamos referencia a más que todo a las razones geométricas en las que trabajábamos directamente con números fraccionarios. Por ejemplo, tenemos 1 es a 2 como 3 es a 6. ¿Ok? Identificamos nuevamente cuáles son los valores extremos. Los que tenemos aquí, 1 y 6. Porque recuerden, prácticamente aplicábamos una multiplicación en forma de cruz. Tenemos 1 y 6 y 2 y 3. ¿Ok? Con eso los trabajamos. Nos pasamos a la resolución. En toda proporción geométrica sabemos que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Entonces vamos a proceder a identificarlos. Tenemos un medio igualado a 3 sextos. Entonces básicamente nos referíamos a una multiplicación en forma de cruz. 1 por 6, que tenemos aquí 1 por 6 y 2 por 3. 1 por 6 nos da en este caso el valor de 6 y 2 por 3 es igual a 6. En este caso, como pueden ver, los valores están igualados. Las multiplicaciones de por sí nos han dado que los valores coinciden con el mismo resultado, dando así alusión de que, bueno, hemos podido ya concluir que por lo tanto existe proporcionalidad geométrica entre aquellas cantidades. Es por lo cuanto les tengo que mencionar, les agradezco mucho el tiempo. Nos estamos viendo en la próxima ocasión.